Muy bien, la sesión de hoy se dedica a estudiar la problemática de observadores de estados. La sesión, desde la presentación teórica, no es extensa, sin embargo, necesitamos completar o mostrar el detalle de aplicación de esta teoría en el diseño de sistemas de control. Entonces, veamos primero las condiciones necesarias y suficientes para la observación de orden de estados y luego vamos a diseñar un observador de estados de orden completo. Finalizando la actividad con una actividad en clase que realmente va a ser una actividad guiada, demostrativa, que voy a desarrollar yo desde una perspectiva de diseño. Perfecto. Para diseñar sistemas de control en el espacio de estados, vieron ustedes que revisamos una ley que la habíamos mencionado cuasi universal, ¿no? Para el desarrollo de sistemas de control. De hecho, detallamos que, perdónenme, UDK, que es la ley de control, es igual a menos K por X de K. Este componente lo llamamos el componente de regulación. Luego de esto también incluimos algún otro elemento adicional que incluye la dinámica de seguimiento de una señal. El caso particular que presentamos en el curso tiene que ver con la dinámica de seguimiento de señales de tipo constante o que tienen referencias o cambios tipo escalón. Dejando de un lado un momento los cambios de señal o la estrategia de seguimiento de una señal RODK, el componente de regulación de esta ley de control asume que los estados están disponibles para su medición, pero normalmente ese no es el caso en la práctica. Definitivamente no lo es. Típicamente en sistemas dinámicos tenemos una o algunas señales disponibles para medir o para instrumentar, pero no siempre es posible formar el vector de estados, al menos no de forma plena, ¿no? O directamente, utilizando el, perdón, les puse a mute, más bien quiero ponerles todos mute. Oh, muy bien. Más bien es importante, como les mencionaba, en virtud de que no es posible formar el vector en espacio de estados a través de mediciones, al menos no directamente, de alguna manera formar la posibilidad de generar este cálculo, que es importante para generar la regulación del sistema y a partir de eso la definición de la dinámica de respuesta del mismo. Entonces, con estos elementos en mente, fíjense que realimentar los estados del sistema es clave, pero realmente lo que pasa en la práctica no es que el diseño de un regulador necesariamente implique la formación directa de los estados del sistema verdaderos, sino que lo que se hace clásicamente es observar los estados, por lo que en esta ecuación, para propósitos de cálculo de regulación o del componente de regulación, se combinan de forma lineal los estados del sistema a través de la estimación de los mismos, por lo que antes de ejecutar, evidentemente, esta ley de control, hace falta estimar los estados del sistema. Los estados del sistema se estiman a partir de la observación de dos cosas, o a partir de del procesamiento de dos componentes de información que provienen de medición de lo que se conoce del sistema. Uno de las salidas medibles, ustedes encontrarán clásicamente en literatura de sistemas de control que las salidas medibles se representan con Y de K. De forma clásica, las salidas medibles son las mismas que las salidas modelizables. Entonces se suele usar de forma indistinta la nomenclatura Z o Y de K. De cualquier forma, la información que tengamos disponible para medir es lo que clásicamente forma parte de uno de los dos componentes para el cálculo o la estimación de los estados del sistema. Y por supuesto, el otro componente corresponde a la señal de control que aplicamos al sistema. Con este par de componentes se diseña o se implementa una suerte de sistema que se conoce con el nombre de observador u estimador de estados, cuyo propósito es devolvernos una estimación de los estados del sistema. Además de esto, con el propósito de que, dado que definamos un vector de error de cálculo del estimador, que evidentemente sería igual
al valor verdadero de los estados menos el valor estimado de los estados, y dado de que se puedan estimar los estados, la idea es que este valor tienda a cero cuando el tiempo tiende a infinito o cuando se estabiliza el sistema. Para que esto sea posible, el sistema debe ser observable. Esa es la condición suficiente y necesaria para que este criterio sea válido, que de hecho es lo que estamos platicando en este momento. Los puntos importantes de lo que estamos poniendo a discusión. Entonces, un observador o estimador de estados, eh, bajo el supuesto de que el sistema sea observable, permite estimar con error de estado estacionario igual a cero, o lo que es lo mismo, los estados convergen al valor verdadero del sistema, cuando t tiende a infinito, siempre y cuando tengamos la posibilidad de usar como elementos de cálculo para el observador el o las mediciones del sistema y el o las señales de control asociadas al sistema también. Muy bien, veamos matemáticamente cómo se representa eso. Va a ser una exposición numérica que va a tener un impacto visual importante porque son cálculos vectoriales matriciales que se presentan aquí en pantalla de una manera importante. Vamos a mirar directamente aquí estos slides de manera simplificada, mencionan lo que habíamos presentado previamente, ¿no? Desde el criterio de observación de estados. Entonces, desde esta perspectiva, el propósito es que a través del conocimiento de la salida del sistema o de las salidas medibles del sistema y la entrada del sistema, que es la señal que estamos aplicando, incluso puede ser la propia señal que forma parte del cálculo de la ley de control. Entonces, en estos términos, o en términos de estas señales, para los valores actuales y algunos valores anteriores, clásicamente los valores anteriores asociados a la componente autorregresivo, digamos, de la variable de entrada y de salida también, dependen del orden del sistema. Si el orden del sistema es 5, pues clásicamente necesitaremos la muestra actual y 4 anteriores para formar un vector o un sistema de ecuaciones lineales de 5 incógnitas y 5 ecuaciones, tanto para la señal de entrada como para la señal de salida o medible. Entonces, dicho esto, partamos del modelo en espacio de estados que ya conocemos, x de k más 1 es igual a g por x de k más h por u de k. Y bueno, lo que hemos dicho es, lo que nos interesa, obviamente, es x de k, esto de aquí. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a despejar x de k multiplicando g elevado a la menos 1 por la izquierda aquí y en este lado de la ecuación, lo que nos devuelve la ecuación que está en esta línea. Despejando x de k de este punto sería igual a g elevado a la menos 1 por x de k más 1 menos g elevado a la menos 1 por h por u de k. Nada más que podemos restar un índice, x de k menos 1 igual a g elevado a la menos 1 por x de k menos g elevado a la menos 1 por h por u de k menos 1. X de k recursivamente, que es lo que hemos calculado en la línea previa, se vuelve a reemplazar en este punto, obteniendo este recálculo de aquí y reescribiéndolo de esta manera. Esto con el propósito de formar un vector que involucre x de k menos 1, hasta x de k menos n más 1, que correspondería a n muestras asociadas al orden del sistema. Pero finalmente es posible desde esta presentación, incluso compacta que se muestra en este slide, escribir los valores de x de k menos n más 1 a partir de muestras recurrentes calculadas previamente, pero es más interesante escribir eso en términos de la variable de salida y, porque es lo que hemos mencionado que forma parte de las estrategias de observación. Es decir, conocer o estimar los valores de las variables de estado del sistema a partir de las variables medibles y las variables de entrada. Entonces, en este caso, reescribiendo y de k igual a c por x de k en todas las ecuaciones previas, o y de k menos 1 es igual a c por x de k menos 1, y reemplazando esos valores tenemos esta expresión matricial vectorial que se puede escribir de forma compacta así, ¿no? Como y de k es igual a c por g a la menos 1 por x de k más 1 menos c por g elevado a la menos 1 por h por u de k. Y de k menos 1, podemos hacer los reemplazos y bueno, se forman las ecuaciones que de hecho se presentan previamente desagregadas. Finalmente lo que nos interesa no es y de k,
sino establecer la relación que existe para el cálculo de x de k más 1 a partir de conocer y de k como muestra actual y n-1 muestras anteriores, y lo mismo para u de k y n-1 muestras anteriores. Entonces, despejando, tenemos este sistema de ecuaciones lineales que se alcanza a mostrar aquí, para el que resulta evidente una situación particularmente clara. Si multiplicamos esta matriz por el vector de estados x de k más 1, en ningún caso podríamos admitir que la multiplicación de c por g elevado a la menos 1 por este vector nos devuelva un vector de todos ceros, ¿sí? Porque si eso fuese cierto, habría al menos un estado que no tenga solución o sea inconsistente con la solución o con el planteamiento de este sistema de ecuaciones lineales de n incógnitas que se muestran del lado derecho. Y claramente esto se puede ver que fuera parte, a partir de esta ecuación que se muestra en el lado izquierdo, que fuera parte de la definición de observabilidad completa que habíamos estudiado ya hace algunas semanas, y definimos que hay que para eso presentar o calcular la matriz de observabilidad de un sistema y verificar el rango. Si el rango de esta matriz de observabilidad es igual al rango del orden del sistema, entonces el sistema en consecuencia es observable. Por ejemplo, en un esquema de regulación, esto es bastante claro de entender, miren lo que está presentado aquí afuera, es que el U de K es igual a menos K por X estimado de K. Y bueno, nos falta mencionar qué es el X estimado de K. Eso lo pusimos un par de láminas anteriores, no le dimos mayor importancia, pero ahora sí lo vamos a definir. El X estimado de K más 1 es igual a G que multiplica al X estimado de K más H por U de K y esto más el KE transpuesto que multiplica a Y de K menos C que multiplica a X estimado de K. Miremos en esta ecuación, voy a rayar con color azul las variables o los valores que sí conocemos, bajo el supuesto de que contamos con un modelo de diseño del sistema. Lógicamente, el vector de estados forma parte de lo que calculamos. Esta ecuación que se representa aquí es la que está dibujada a bloques en la parte inferior, y para la cual G, que es la matriz de estado del sistema, que pretendemos estimar sus estados, conocemos. Lo mismo pasa con H, que es un valor conocido, y cosa semejante pasa con C, que forman parte de la característica del sistema modelado. Matriz de estado, matriz de entrada y matriz de salida. Luego, voy a escribir con color negro lo que constituye, o los elementos que constituyen la entrada al observador. Obviamente, la entrada al observador son, una, la señal de control, y número dos, la señal medida, o las señales medidas, o vector de control y vector de mediciones. Hace unas láminas pusimos que, de manera simplificada, el observador de estados implica incluir en una entrada U de K y por otro lado Y de K, para que de alguna manera esto nos devuelva X estimado de K. Fíjense que esta ecuación hace justamente eso. Recibe U de K, recibe Y de K para devolvernos X estimado de K. ¿De acuerdo? Esto evidentemente es un observador, se llama observador de orden completo, y algo que por supuesto forma parte de la problemática de cálculo y diseño de un observador de estados corresponde a la ganancia de observación. Este KE que está aquí y que obviamente no conocemos, al menos de momento. Bien, dicho esto, por ejemplo, en diagrama de bloques, y ya empieza a inspirar un poco más de respeto también, ¿no? Se alcanza a notar que esta es realmente la estrategia de un regulador que se implementaría en la práctica. No necesariamente de forma directa la reglamentación de estados, porque eso es algo que no necesariamente está disponible, al menos en medición directa para formar un vector de estados, sino que hace falta estimar. Ok, con esa problemática, y dado que ya conocemos la ecuación del observador y conocemos la ecuación del modelo en espacio de estados del sistema, que evidentemente aplicando técnicas de identificación de procesos, por ejemplo, sería fácilmente obtenible un modelo en espacio de estados de un sistema para el que podemos desplegar un observador de estados, un regulador o un sistema de seguimiento. Ok,
Propongamos la ecuación de error, que es algo que también habíamos mencionado previamente. Entonces, vamos a restar la ecuación del sistema dinámico verdadero menos la ecuación de estimación, es decir, x de k más 1 menos x de k más 1 estimado. Y eso sería este g por x de k más h por u de k menos esta expresión que se muestra aquí. Perfecto. Obviamente h por u de k y h por u de k se van. Fíjense que nos quedaría una suerte de un sistema de error homogéneo, sin señal de entrada, lineal, aparte, porque viene de la definición de un sistema lineal, con una dinámica de una matriz de estado de lazo cerrado. Aquí hay algo bien interesante que ya hemos mencionado antes. Para un sistema homogéneo es muy común calcular algo que se conoce como punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio natural para un sistema lineal, evidentemente, es el origen. Eso quiere decir que si esta matriz G menos KE por C tiene eigenvalues o polos asociados a la dinámica de este sistema homogéneo de lazo cerrado, estables, que para sistemas de tiempo discreto significaría que tienen magnitud menor que 1, entonces, en consecuencia, de forma asintótica, el error debería converger a su punto de equilibrio natural, que obviamente es el origen, o es cero. ¿Qué significa eso? Desde la implicación del diseño de un observador de estados, que la correcta selección y cálculo de la ganancia de observación garantiza que el vector de estimación de estados converge a los estados verdaderos del sistema. ¿Cesa? Esta es toda la matemática detrás del estudio de un observador de orden completo, que es bastante sencillo y lo que clásicamente implementamos en la práctica. Existe otra teoría de diseño de observadores de orden reducido, para el que hace falta hacer un análisis un tanto más detallado. No va a formar parte, al menos de momento, del estudio del curso, pero con el observador de orden completo pueden hacer básicamente todo lo que compete o se relaciona a diseño de sistemas de control en espacio de estados. Ahora bien, la problemática de cálculo de la ganancia de observación es muy parecida a la que habíamos presentado a la problemática de regulación o de un sistema original al que se pretende implementar un regulador. Porque finalmente esta es, en principio, hace algo muy parecido, se pudo ver en la ecuación del error. Entonces, sin pérdida de generalidad, ya no vamos a repetir todo el detalle del algoritmo de Ackermann asociado al cálculo de la ganancia del observador, porque es idéntico en aplicación y en forma que el de un regulador. Simplemente sintetizamos el resultado, que sería el que se muestra en pantalla, y al que por supuesto le podemos aplicar la fórmula o la función directa de MATLAB, que es Acker. Y con esa función de Acker de MATLAB, tendríamos oportunidad de hacer un cálculo directo de la ganancia del observador. Aquí hay algo muy importante. El observador, permítame volver un par de slides para mirar el diagrama de bloques. Claramente, el observador, para estimar los estados del sistema, implica una dinámica adicional. Entonces, bien, como hay dinámica adicional al cálculo del observador, más la dinámica que agrega el sistema de lazo cerrado con la realimentación de estados, es muy importante definir lo siguiente. La dinámica del observador o la ubicación de los polos del sistema homogéneo del error de cálculo de los estados, que evidentemente competen a la ganancia o a la matriz de lazo cerrado asociada al vector de realimentación, debe garantizar que la respuesta en velocidad de este sistema de estimación sea por lo menos 5 o 6 veces más veloz que la del regulador que se encuentra en el lazo exterior o de cálculo exterior U de K igual a menos K por X estimado de K. ¿Con qué propósito? Recuerdan la definición de polos dominantes. Mencionábamos que de manera plena un sistema en espacio de estado, más bien dicho, un sistema, ¿no? Analizando la ubicación clásica de polos. Puede presentar polos dominantes, ya sea que es o no de orden superior, dado que el componente real en sistemas de tiempo continuo está próximo, o comparando el componente real próximo al eje J omega, implique una separación mayor a 5 veces la separación del próximo polo.
Eso se conoce como polo dominante y evidentemente una dinámica dominante es lo que se busca cuando diseñamos un ordenador de orden completo. Y obviamente que la dinámica dominante corresponda a la del regulador, no a la dinámica del observador. Entonces, con eso, por ejemplo, una selección segura de ubicación de polos de un observador de estados, tiene clásicamente que ver con el origen en el espacio de estados o el diseño deadbeat o de un paso que implica poner todas las raíces en el origen. Muy bien. Con esto en mente, veamos un pequeño ejemplo. Este ejemplo va a ser estrictamente numérico y luego del ejemplo numérico vamos a presentar un ejemplo de diseño. Bien. Este está realmente sencillo. El primer ejemplo es únicamente el propósito de diseñar un observador de estados y verificar el algoritmo numérico de cálculo que se presenta en láminas previas. Entonces, bien, hay un sistema aquí, como ven, es un servomecanismo, es un motor, de hecho, de corriente directa al que se aplica un voltaje posiblemente con un amplificador. Esta es la dinámica de respuesta para cambio a velocidad e integrando la velocidad obtenemos posición. Entonces, bien, definiendo variables de estado aquí directamente de esto, por la variable de estado 1 sería y, la variable de estado 2 podría ser la omega de t o la velocidad angular. Se define con esto las ecuaciones de estado, es muy sencillo, simplemente es una multiplicación en cruz de estas funciones de transferencia. Se reescribe el sistema, este sería el sistema en espacio de estado asociado a un sistema de tiempo continuo. Toda la implementación práctica, lo hemos discutido ampliamente, es común que se desarrolle en tiempo discreto, por lo que consecuentemente, por ejemplo, este sistema debería ser discretizado. Hace falta seleccionar un tiempo de muestreo para propósitos ilustrativos, en este caso 0.1 segundos, y con eso en MATLAB se podría utilizar el comando C2D, o el Continuous to Discrete. Vamos a hacer paso a paso esto, nada más verificando los resultados que se muestran aquí en el slide. Entonces, primero definamos el sistema en espacio de estados de tiempo continuo. A igual, que sería la matriz de estados del sistema de tiempo continuo, 0, 1, 0 menos A1. Pero tanto A1, B1 y K1 valen 1. Entonces, ok, sí, 0, 1 y 0 menos 1. B igual, vamos a ver si no nos equivocamos, está bien. Aquí es 0, 1 y 0 menos 1, está bien. B igual sería 0 y K por B1, pero K vale 1 y B vale 1 también, sería 0 y 1 nada más, ¿no? 0 y 1. Y la matriz de salida C, perdón, que no necesariamente viene expresada aquí, pero que se puede interpretar de este resultado, en virtud de que la salida y de t es x1 de t, obviamente sería 1 y 0. D, por supuesto, es igual a 0, porque no tiene respuesta instantánea. Con esto, el sistema en espacio de estados en tiempo continuo se definiría con estas matrices. Perdón, ahí está. Ya está. Podemos aplicarle un escalón, por ejemplo, a este sistema en tiempo continuo, nada más para verificar su correcta implementación en la plataforma de cálculo, que en este caso es MATLAB. Ok, vamos a ver si nos equivocamos. 0, 1, 0 menos 1. 0, 1, 0 menos 1. Sí, 0, 1, H o B, porque estamos en tiempo continuo, C, 1 y 0. Ok, a partir de esto se podría hacer un cambio a un tiempo de muestreo de 0.1 segundos, hallar la matriz G, H, bueno, realmente sería el HGP, el cambio de continuous to discrete, el sistema en tiempo continuo con el tiempo de muestreo T que definimos previamente. X y G, por ejemplo, sería el sistema HGP.A, ahí está la discretización del sistema o de las matrices de estado, matriz de entrada, algo parecido a HGP.B, es este valor que se muestra aquí, es el mismo que está transcrito acá. La matriz de salida y de transferencia directa siguen siendo 1, 0 y 0, ¿no? En este caso, eso no cambia, sigue siendo la misma que la matriz de tiempo continuo, aquí se alcanza a notar. Entonces no le voy a recalcular. Y hecho esto, ahora se pueden escoger ubicaciones específicas de los polos de respuesta del observador. Aquí para propósitos ilustrativos nada más,
se menciona la selección de un polinomio de Bessel, evidentemente el sistema es de segundo orden, entonces serían polinomios de Bessel de segundo orden con un tiempo de establecimiento de 1 segundo, por lo que serían directamente estos valores. Ok, y con esto en mente, hay que discretizar los polos. A ver, vamos a poner aquí el polo 1, es E a la menos 4.053, más menos J234, ¿no? Más J.34. Y evidentemente el siguiente polo es el complejo conjugado de este. Menos, este sería el S2. El Z1 sería E a la T por S1 y el Z2 sería E a la T por S2. Ya quedó. Estos serían los polos discretos. Y automáticamente, ya que están definidos los polos y conocemos el modelo del sistema, conocemos G, conocemos H, conocemos C y conocemos D, se puede calcular el KE con la fórmula de la ganancia de Ackermann, ¿no? El algoritmo es Acker. Entonces, aquí en Ackermann, el primer argumento es la matriz de estado, nada más que es para propósitos de observador, entonces G transpuesta. La matriz, luego es la matriz de entrada, en este caso un observador, entonces C transpuesta. Y ahí sí las ubicaciones de los polos Z1 y Z2, y esta sería la matriz o el vector de realimentación del observador para propósitos de diseño e implementación de esta estructura de observador de orden completo. ¿Ok? Básicamente con esto, de hecho podemos verificar estos valores aquí del observador. Perdón, aquí no se muestra ese resultado. Les pido una disculpa porque básicamente lo que está hecho es un par de simulaciones. Vamos a ver un par de simulaciones. Ahorita también lo vamos a hacer nosotros del sistema funcionando en espacio de estados sin observador y con observador. Se ve como los puntos de color verde y los asteriscos de color negro convergen sobre los estados verdaderos del sistema para este sistema de ejemplo que se presentó en el slide pasado, ubicando los polos con el polinomio de Bessel o ubicando los polos en Z igual a 0 para obtener diferentes desempeños del sistema. Esta es la actividad demostrativa que vamos a desarrollar ahora en conjunto, paso a paso. Tiene mucho que ver con lo que ustedes hicieron en su tarea. De hecho, por eso mismo no empecé resolviendo la tarea, porque ahora lo que vamos a implementar está bastante alineado. Es más, es un escalamiento a lo que ustedes desarrollaron como tarea, que era diseñar un sistema de seguimiento de una señal de tipo escalón para un motor de corriente directa. Pero esta vez, además de eso, vamos a utilizar un observador de estados en el cálculo del sistema de control. O sea, básicamente su tarea, pero con algo más. Si tienen alguna pregunta en algún momento que necesiten preguntar, pues cuando gusten pueden hacer las consultas respectivas del caso, no se cohiban. Vamos a generar un nuevo código, que ponerle edit seguimiento como observador del motor. Darle el nombre más corto. Ya. Punto M. Muy bien, aquí voy a empezar a codificar desde cero. Entonces, borremos la pantalla, limpiemos el sistema y voy a cerrar todo lo que pudo haber estado abierto. Listo. Esta es la función de transferencia ya de tiempo discreto, con un tiempo de muestreo de 50 milisegundos. Entonces, bueno, pongamos HGP es igual, entonces será transfer, bueno, antes de eso hay que definir el tiempo de muestreo, que es 50 milisegundos, ¿no? 50 a la menos 3. Y aquí sería transfer function, y le ponemos 26.29. Copiamos el polinomio porque viene escrito aquí ya en potencias descendentes, 31.58. Quedó. Y acá sería 1 menos 1.245 y 0.3448. Ya quedó. Sería todo. Ya que está descrito eso y el sistema ya está en espacio de estados, podríamos consultar los valores para matriz de estado, matriz de entrada, perdón, matriz de salida y matriz de transferencia directa usando el comando ssdata. HGP.
Bien, si corremos hasta este punto, ahí tenemos matriz de estado, matriz de entrada, matriz de salida y matriz de transferencia directa. Perfecto. Nada nuevo, al menos hasta este punto, ¿verdad? Al menos no necesariamente nuevo. Luego, el objetivo es, aquí pongamos algunos comentarios sencillos nada más, que sería la definición del sistema en espacio de estados. Bueno, al final eso fue lo que obtuvimos como resultado de la última línea de cálculo. Y vamos a diseñar aquí de acuerdo a la actividad y también lo que ustedes hicieron en su tarea, de hecho lo voy a volver a codificar de cero, el diseño del sistema de regulación y seguimiento de una señal constante. Entonces, bueno, pues para eso tenemos que aplicar esta metodología. Me voy a cambiar un momento de slide para implementar este diagrama de bloques del sistema, pero obviamente sería este diagrama de bloques más el observador aquí abajo. O sea, realmente sería un diagrama de bloques mucho más extenso, ¿no? Con más información al menos que mostrar ahí. Entonces, la metodología relativamente sencilla, primero nos dice, hay que calcular G aumentado y H aumentado. Vamos a poner aquí el G cap o G gorrito. Vamos a G cap. Entonces, esto sería, de acuerdo a lo que está aquí, G, H y los ceros, ¿no? Sería G, H, los ceros, como el sistema es de segundo orden, sería 1,2 y el último también es 0. No debería haber, al menos hasta ese punto, no debería haber error. Luego, el h-cap sería todos ceros, excepto el último 1. Sería así, ¿no? Ceros, sería 2,1. Perfecto, el último 0, perdón, el último valor es 1. Listo, con estos valores, verifiquemos que no hay un bip de error. Si hubo un bip de error en la línea 4, me dice. Aquí cometí un error. Quién sabe por qué le puse punto y coma cuando estaba cambiando algo. Volvamos a correr. No hubo error. Ok, vamos bien hasta este punto. Perfecto. Luego, ya que está el G-cape y el H-cape, según esto podemos definir ubicaciones específicas de polos para tiempos de respuesta y hacer el cálculo utilizando esto, ¿no? Como el sistema es de tercer orden, vamos rápidamente a tomar aquí polinomios o las raíces de Bessel, estos tres de aquí, ¿no? Entonces, pongamos aquí P1 menos 5.0093. Quedó. P2 igual menos 3,9668. Antes de esto definimos un tiempo de establecimiento para cumplir algún propósito de diseño. Esto es interesante. Listo, menos 3,9668 más menos J 3,7845. Y el P3, obviamente, es el complejo conjugado del P2. Ya tenemos definido el tiempo de muestreo, el polo 1, el polo 2 de tiempo continuo. Entonces vamos a hacer E igual a la T por el tiempo de muestreo multiplicado por el P1. Y esta forma de discretización o mapeo de los polos continuos a polos discretos se repite, ¿verdad? Ya. Ya tenemos los tres, perdón, polos discretos y con esto calculamos el K-cap directamente Acker, el G-cape, el H-cape y Z1, Z2 y Z3. Esto ya lo hicimos la clase pasada. Sirve que reforzamos y resolvemos parte de la tarea, ¿no? Ok. Siguiendo la metodología que habíamos visto, nos faltaría incluir este cálculo de aquí de K2, K1. Nada más. Entonces aquí nos quedaría K2, K1 igual. Y es lo que está aquí, ¿no? El K gorro más este vector. Aquí tenía esto ya escrito. Tenía por aquí así K2, K1. Hacerlo un poquito más rápido. Realmente el sistema de segundo orden. Hacer los cambios adecuados. Y ahí está.
Los primeros dos elementos corresponden a K2 y el siguiente elemento corresponde a K1. Entonces, nada más tomamos esos valores, K2, K1 es igual, perdón, K2 en este caso, de esta matriz K2, K1 son el elemento 1 y 2, y el K1 es el último elemento. Ya está. Con eso está calculado el diseño, bueno, está hecho el sistema de regulación y seguimiento, ¿no? Nada nuevo de momento. Coloquemos aquí el diseño del observador. Este es muy cortito, ¿no? Este es muy rápido porque lo único que tenemos que hacer es calcular KE, que es la ganancia del observador, que en este caso, evidentemente, el observador va a calcular los estados del sistema original, que es de segundo grado. Entonces aquí directamente, Acker, la matriz G transpuesta, C transpuesta, y vamos a utilizar un diseño deadbeat para el observador de estados, con lo que garantizamos el requerimiento de que el observador de estados debe tener dinámica de respuesta en velocidad entre 5 y 6 veces más rápida que la dinámica del regulador. Estamos cumpliendo con eso. Aquí vamos a hacer el lazo de simulación. Listo. Vamos a definir un tiempo de simulación, o sea, algún valor, 6 segundos. Vamos a calcular el número de muestras por simulación. Ya está. Y casi que podríamos empezar, ¿no? Desde k igual a 1 hasta n, y aquí vamos haciendo cálculos, correcciones pertinentes. Entonces yo voy a hacer todo el cálculo y el despliegue dentro del for loop para que se vea la animación también del observador de estados, que me gustaría que se comprenda, que luego de que ha pasado n muestras, como n, el orden del sistema es 2, después de 2 muestras debería el observador converger con error de estado estacionario 0 sobre los estados verdaderos del sistema. Entonces, dicho esto, bueno, también nos falta definir un vector de tiempo, 0 hasta, ¿qué será? Cada t y hasta n por t. Vamos a poner. Entonces, implementando la ley de control, ¿recuerdan ustedes? Bueno, vamos a regresarnos para ver la ley de control de este sistema. Este es igual a UK menos K2 por X de K más K1 por V de K. Y V de K es igual a V de K menos 1 más R de K menos Y de K. Entonces, V de K es igual a V de K menos 1 más R de K menos Y de K. Ok, varias cosas aquí. No está definido R de K todavía. Perfecto. Vamos a definir R como una referencia de 1000 RPMs, 1000 por ones, 1,n, por ejemplo. Perfecto. Luego de esto, hay que conocer Y de K. Esto sería el equivalente a medir la variable en el sistema embebido que tenemos para desarrollo, ¿no? Entonces, como leer el canal analógico del sistema, aquí sería implementar la ecuación de salida, Y de K igual a C por X de K. Ok. Listo. Este es el equivalente a medir, ¿no? Este es equivale a medir. Muy importante. No conocemos la condición inicial de X. Esto hay que definir. Asumamos que la condición inicial es 0 y 0. Luego es importante mencionar que si empezamos en k igual a 1, 1 menos 1, 0, y va a haber inconsistencia en el direccionamiento de vectores, por lo que queremos empezar mínimo en 2. Y las condiciones iniciales en todos los casos deben definirse para el inicio de una segunda muestra. No conocemos V de 1 tampoco, habría que definir eso también. Bueno, hasta V de 2 incluso. Vamos a hacer que empiece con 0. Si alguna parte de la codificación no entienden, ya saben, en cualquier momento me pueden interrumpir y preguntar. Listo, ya con eso ya está V de K, entonces ahora sí, U de K es igual a menos K2 por X de K. Todavía no voy a usar el observador. Únicamente me gustaría que vean el caso idealizado en el que teóricamente tenemos los estados listos para ser medidos, lo que no pasa normalmente en la práctica, e implementamos directamente la ecuación de diseño del sistema de regulación y seguimiento, y luego el caso en el que necesariamente antes debemos calcular
o estimar los estados del sistema y estos usamos como valores de entrada a la ley de control. Entonces, primeramente hagamos el cálculo ideal, menos K2 por X de K, más K1 por V de K. Y eso se aplica a la planta del sistema, X de K más 1, es igual a G por X de K más H por U de K. ¿Me quedó? Hagamos un plot para mirar, bueno, realmente hagamos un subplot. Y vamos a mirar la señal o el estado 1 en un lado, el estado 2, la respuesta geométrica del sistema, número 3 y también el vector de control. Damos todos esos 4 valores. Sería 2,1, 2,2, ¿no? 2,1. Quedó, y aquí hacemos un plot del vector t desde 1 hasta acá, ok, del estado 1, de 1 hasta acá, para que se vea como una animación, ¿no? Line width, 1.2, le vamos a poner, que no sea tan grueso tampoco, activamos grid on, y bueno, pues el X label, sabemos que es, pongámosle, quiero ahorrarme un poco de espacio, pero normalmente es buena idea poner las etiquetas. Y el label en este caso sería el estado X1 de KT. El estado verdadero, ¿no? Muy bien, cosa semejante. Vamos a replicar para el estado número 2. Y cosa semejante, sería para mirar la salida también, que es importante, ¿no? Mejor en la parte inferior vamos a mirar la salida del sistema, y obviamente también la referencia, sería interesante. Muy bien, entonces aquí sería Y de KT, y algo que siempre es clave mirar en este tipo de casos es la respuesta geométrica de una vez, ¿no? Entonces aquí el X label, vamos a poner la respuesta geométrica del sistema. Y X2 para dibujar X1 contra X2. Vamos a ver aquí si hacemos una pausa, 0.1 segundos, por ejemplo. ¿Cómo nos va en la simulación? Tendríamos, perdón, aquí me olvidé, a ver, déjeme. Este es el 4. Primera gráfica sería el estado número 1, el estado número 2, luego la respuesta de la salida con la referencia y la respuesta geométrica. Ok. Básicamente el plot es el que más espacio está copando, ¿no? La respuesta geométrica ve lo puesto con flechitas, pero empezó en 0, 0, y luego se ve primero que la salida lo hace muy bien, se estabiliza en 2 segundos, como lo habíamos pedido, sobre la referencia de 1000 RPM. Perfecto. Y aquí, muy interesante notar esto, el punto de equilibrio era este de aquí y se fue hasta este otro punto de equilibrio que se encontró por acá. Ok, y estado 1 y estado 2. Como ven, esta ley de control funciona muy bien. De hecho, funciona espectacular. ¿Por qué? Parte de una perspectiva estrictamente teórica y evidentemente debe funcionar bien. Les anticipo, en la práctica también funciona bien. De hecho, funciona muy bien. Pero en la práctica no tenemos la oportunidad de implementar directamente esto, porque normalmente los estados del sistema no están disponibles para ser medidos. Hay que estimarlos, ¿no? Bueno, permítanme la respuesta geométrica del sistema, nada más incluir la flecha, que básicamente ayuda a mirar la orientación. Y antes de hacer todo el despliegue gráfico, noten, si tuviésemos la intención de implementar esto, pero no tenemos el vector de estados disponible para formarse con las mediciones, si no tuviéramos que estimarlo, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es calcular el Y estimado. Y el Y estimado de K más 1 provendría de la implementación de la ecuación del estimador de estados, ¿no? Que la ecuación del estimador de estados, si me voy a regresar, asegurándonos de que sí funciona el esquema de regulación y seguimiento que habíamos propuesto previamente
aplicado a este sistema, algo que ustedes tenían que hacer en la tarea, básicamente era eso, ¿no? Está muy sencillo. Entonces aquí está la ecuación del observador de estado, sería esta ecuación de aquí la que tenemos que implementar. Conocemos todo, incluido el valor de la ganancia del observador KE. Entonces aquí tenemos G multiplicado por el X estimado de K. Obviamente hay que también inicializar el observador de estados o el vector de observación. Luego podemos hacer algo, ¿no? Para mirar la convergencia del vector de observación sobre los valores verdaderos, vamos a pedir que inicie el vector de observación en un punto diferente al valor verdadero, ¿no? De esa manera, realmente vamos a tener la oportunidad de mirar la convergencia. Entonces, muy bien, aquí sería x estimado de k más 1 es igual a g por x estimado de k más h por u de k, y esto más el KE transpuesto que multiplica al y de k menos el xc por el x estimado de k. Ahí está. Esta es la ecuación del observador. Solamente voy a correr para verificar que no hay ningún error y está ejecutando el código. Creo que sí hubo un error. Dice, no, está define la función o la variable k. Perdóneme, eso que pasó aquí es 2, ¿no? Estas primeras muestras. Y vamos a ver si hay algún otro error más. En la señal de control U, claro, 1 está definido. Entonces, U de K al menos no está definido, ¿no? Esto de aquí tendríamos que hacerlo luego de que conocemos U de K. Haremos algunos ajustes aquí consecuentes. Ok, ahí sí. Ya conocemos para esta variable, conocemos U de K, que se calcula un pelito después. Y luego tenemos Y, que es lo primero que se mide, ¿no? Ok. Veamos si no hay errores, debería graficarse. No estamos mostrando nada del observador de momento. Solamente veamos el resultado. Debía haber pedido un punto distinto, pero bueno, diferente de 1000 RPMs. De hecho, vamos a hacer ese cambio. Hagamos que la mitad, como son 6 segundos y estamos pidiendo un tiempo de establecimiento de 2 segundos, vamos a simular 8 segundos, pero vamos a hacer que la mitad de la simulación tenga una referencia de 1000 y la otra mitad sea de 3000, por ejemplo. Ya está, creo que ahí sería. Vamos a ver. Primero va a 1000. Geométricamente el sistema se mueve desde el punto de equilibrio natural de un sistema lineal, que es el origen, hacia este otro punto de equilibrio. Fíjense, aquí se quedó. Geométricamente ese es el cambio en espacio de estados. Y luego este cambio de referencia, básicamente lo que implicó fue también un cambio del punto de operación o el punto de equilibrio del sistema. Y el regulador se encarga de que el sistema se mantenga aquí. Si hay alguna perturbación, lo que hará el sistema es moverse, pero luego volver con la misma dinámica, ¿no? De 2 segundos de tiempo de respuesta sobre este punto. A eso, como una nueva definición de estabilidad, se le llama dominio de atracción de un punto de equilibrio. Es otro rollo que se ve normalmente en sistemas de control no lineal. Ok, hasta este punto, ¿alguna pregunta? De hecho, hemos excedido los objetivos de la tarea que ustedes solucionaron y que estoy seguro, todavía no he visto su respuesta, pero lo haré hasta el día viernes. Está bien resuelta, ¿no? Esto debería cubrir además la solución de la tarea, que es importante siempre mencionar. Bien, ninguna consulta. Vamos a seguir. Ahora, vamos, incluyendo, todavía no voy a incluir en la ley de control, para que no se vea de momento el efecto de acá, de incluir aquí los valores estimados, sino más bien los valores del observador, los vamos a
a dibujar junto con los valores verdaderos de los estados. Cerré la ventana de visualización, pero aquí tenemos el estado 1. Y aquí mismo vamos a dibujar el estado estimado 1. ¿De acuerdo? Nada más que esto lo vamos a dibujar como una circunferencia. ¿Sí? Y el estado 2, algo parecido. A ver, aquí. Nada más que aquí sería el estado número 2. La expectativa sería, que es como se ve aquí, ¿no? Que en principio, no converge sobre el valor verdadero de los estados, pero luego está exactamente estimando el valor de los estados del sistema. Exactamente, todo el tiempo. Pero es un cálculo. Me gustaría nuevamente, voy a hacer una nueva simulación, pero muy pausada, así sea que luego tengamos que cancelar la ejecución, para mirar las primeras muestras. Miren, el estado 1 y el estado 2 en las primeras muestras no converge sobre el valor verdadero. Y dos muestras más adelante, 1, 2, a la tercera muestra, el error es igual a 0, que esto es consistente con lo que habíamos definido desde la perspectiva matemática previamente, tanto para el estado 1 como para el estado 2. Entonces, lógicamente, si además también incluyésemos, bueno, aquí vamos a poner ahora sí a una velocidad de visualización más pequeña, también aquí incluyésemos, por ejemplo, los estados del observador, la geometría del observador, perdón, hagamos esto. Visualicemos como 2 puntos, casi ni se van a ver. Los valores estimados aquí, para el componente geométrico. Es evidente que vamos a ver lo mismo, excepto al principio que no hay convergencia, pero luego se traslapan los resultados, ¿no? Muy bien, esto desde la perspectiva de únicamente el observador. Por favor, identifiquen bien la respuesta. Miren aquí, 2 segundos exactamente de tiempo de establecimiento, que es muy consistente o es completamente consistente con el desempeño solicitado a través de las especificaciones de diseño. Vamos a ponerle 1 segundo de tiempo de establecimiento, a mirar si es que alcanza a responder así de rápido. Perfecto, sigue igual de bien. O sea, funciona perfectamente bien la estrategia de control y los observadores también convergen sobre los valores verdaderos del sistema. Eso se nota. Hasta ahí no hay inconsistencias de operación y, bueno, de hecho, el desempeño hasta este punto está realmente apegado a lo que buscábamos, ¿no? Ahora bien, aquí viene el cambio importante. Resulta que ahora U de K no va a ser igual a menos K2 por X de K, sino va a ser igual a menos K2 por el X estimado de K. ¿Qué es lo que realmente pasa en la práctica, ¿no? Es obvio que esta es la expectativa de lo que se debe implementar realmente en la práctica porque no conocemos los estados del sistema y los tenemos que estimar. Entonces, con ese cambio, la dinámica se ve afectada un poco, pero el desempeño sigue siendo igual de bueno. No sé si notaron que aquí no respondió en 1 segundo, sino respondió en 1.3 segundos más o menos. Si ampliamos el tiempo a 2 segundos, ahorita esperemos que termine esta simulación, vamos a ver que cambia ligeramente la dinámica del sistema y esto es evidente debido a que incluimos algo más de dinámica asociada a el cálculo del observador. Por ejemplo, vamos a poner un tiempo de establecimiento de 2 segundos. ¿Está? Ejecutemos esto. Antes se tardaba exactamente 2 segundos, ¿no? Bueno, ahora se está tardando 2 segundos y un poquito más, como 2.5 segundos. Creo que lo alcanzan a notar por allí. Lo mismo en este caso de acá también, que es una modificación normalmente menor en la dinámica del sistema, dado que sí se ha diseñado de forma correcta la ubicación de los polos del observador, que en este caso cumple con el requisito de que sea entre 5 y 6 veces más veloz que la dinámica del regulador. Y esto sí, lo que acabamos de presentar, corresponde a una implementación completa del sistema de control en la que el vector o la ley de control, en este caso,
desde lo que está presentado en pantalla, perdón, estoy dibujando con el mouse y no con la pizarra, U de K es igual a menos K2, por ejemplo, y ya no por X de K, sino por el X estimado de K, ¿no? Más K1 por V de K. Y esto es lo que realmente sí forma parte de una implementación práctica con el criterio completo. Regulación, vamos a señalar, regulación, este primer componente de aquí, regulación, seguimiento y observador. Entonces, como ven, es algo integrado, ¿no? Que realmente implica mucho criterio de diseño y también implica tener un conocimiento de muchos conceptos teóricos en esta única ley de control que se ve más inofensiva de lo que realmente representa, que es todo un contexto amplio ya de diseño de sistemas de control en espacio de estados. Muy bien, esa era la actividad guiada que estaba propuesta aquí, no tiene ningún entregable, pero como ven era también muy similar o bastante semejante a la tarea que tenían como encargo de presentar hasta el día de ayer, seguramente fue bastante bien realizada por todos. Ok, veamos un caso adicional. Supongamos un sistema, esto nada más para verificar algunas cuestiones de observabilidad, dejarlos como discusión, porque esto podría ser amplísimo en discusión adicional de sistemas de observación, que tiene que ver con un sistema no es observable. ¿Qué se puede hacer? Supongamos un péndulo invertido que tiene un carrito que se desplaza en un solo eje. U en este caso corresponde a la velocidad del carro, velocidad lineal. En este caso X1 corresponde al ángulo del péndulo y las características del péndulo como la masa, la longitud, la masa del carrito y demás están incluidas en estas constantes KL y KR. Total, este puede ser el modelo del péndulo. Normalmente hay que linealizarlo si queremos aplicar parcial o totalmente la teoría que hemos visto aquí, porque todo ha sido aplicado a sistemas lineales. Entonces, utilizando un punto de equilibrio de los muchos que existirían en el péndulo invertido, de hecho, se aplica el criterio de punto de equilibrio. ¿Cómo hacíamos eso? Igualamos las derivadas a cero y resolvemos las ecuaciones para saber cuáles son los puntos de equilibrio del sistema. Y haciendo esa aplicación, bueno, se nota rápidamente, ¿no? x2 es igual a 0, x4 es igual a 0, u igual a 0, y se reemplaza en esta ecuación, y resulta que el punto de equilibrio es esto que está aquí. El péndulo podría estar cuando k vale 0 en pi, cuando k vale 3 en 3pi, que es otra vez 0 de nuevo. O sea, básicamente los puntos de equilibrio del péndulo serían en posición vertical hacia abajo y erguido en posición vertical completamente hacia arriba, que serían puntos en los que se cumplen las condiciones de derivadas iguales a 0 o no se estaría moviendo el péndulo. Y es consistente también con lo que pasa en la práctica. Pero a partir de este cálculo del punto de equilibrio y aplicando una de las múltiples técnicas que existen de linealización de sistemas, una bastante conocida es aplicar el laplaciano de una señal o el gradiente. Básicamente esto implica hacer un cálculo de derivadas parciales de primer orden a la matriz de estado, derivando cada fila con relación a cada variable de estado, y evaluando el resultado en el punto de equilibrio se obtiene una matriz de estado linealizada, y algo parecido se hace pero con la señal de entrada para la matriz de entrada, ¿no? Ok. Y luego, la matriz de salida, considerando que únicamente medimos, por ejemplo, el ángulo del péndulo, el momento que formamos esto con la matriz de estado que previamente definimos, resulta que el rango es igual a 2, pero el sistema es de orden 4, entonces en consecuencia el sistema no es observable y todo lo que vimos antes no es posible de implementar. Es decir, no hay forma de calcular una ganancia de observación KE que nos permita implementar la ecuación del observador de estados. Se pueden aplicar ahí algunas soluciones que implican un análisis matricial un poco más amplio. Habíamos mencionado lo que se llama la no unicidad de la representación en espacio de estado de los sistemas dinámicos. Eso quiere decir que con mucha seguridad habrá una representación en espacio de estados que nos devuelva un sistema observable y potencialmente también controlable al que le podemos aplicar la teoría que conocemos.
Eso se alcanza con otras definiciones de controlabilidad y observabilidad que se llama la estabilidad de Gramian y la controlabilidad de Gramian. Pero también intermedio a eso, se debe conocer algo que se llama observación de orden mínimo. Entonces son criterios bastante más avanzados, al menos en asuntos prácticos de implementación de sistemas de control clásicos, menos frecuentes de aplicación, pero es importante conocerlos. Por eso les subí, antes de continuar con la segunda solución, en la página del curso, experiencia. Aquí hasta el final les creé semana 12, observadores de estado, unas simulaciones de observadores, el slide que estamos revisando ahora, y una lectura de un artículo que se llama Diseño e Implementación de Observadores Lineales, y es usando MATLAB. Se los dejo, deberían, si realmente les gusta mucho el área de control, les recomiendo mucho leer este artículo, es más bien como un tutorial. Significa que es un observador de orden completo. ¿Cuál es el principio de observación? Que es algo que acabamos de explicar. Miren, aquí está la convergencia del error a cero, etcétera. Y cómo lo implementan en MATLAB, utilizando el Simulink, pero lo mejor está casi al final cuando implementan observadores de orden mínimo, que está aquí los observadores de orden reducido, que es otro concepto de implementación que permitiría o habilitaría dar solución parcial al menos a esta problemática de un sistema que no es observable. Ok, otra opción es hacer o forzar que la matriz de observabilidad se vuelva estable y, por ejemplo, en ese caso, si tuviéramos oportunidad de incluir alguna medición adicional al sistema, como por ejemplo medir la posición lineal del carrito, que normalmente sí es una variable instrumentable, eso aporta en el cálculo de la matriz de observabilidad para este mismo modelo linealizado a que el rango es completo y en consecuencia el sistema también es observable y se puede implementar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor, en caso de que las hubiera?